Bien, pues en este ejercicio nos dicen que tenemos un foco que emite ondas con una frecuencia de 165 Hz, con una velocidad de transmisión de 330 metros partido por segundo, y nos hablan de que a una distancia de 1 metro del foco tenemos una intensidad de 1000 vatios partido por metro cuadrado. Bien, en estas condiciones nos dice que calculemos primero la intensidad de la onda a 10 metros del foco. Para calcular la intensidad a 10 metros del foco, yo necesito saber primero la potencia. Y la potencia la podemos calcular a través de la ecuación intensidad igual a potencia partido de 4pi r al cuadrado. Si yo sé la distancia a 1 metro, calcularé la intensidad a 1 metro. O mejor dicho, si sé la intensidad a 1 metro y la distancia a 1 metro, con esas dos ecuaciones, con esos dos valores, puedo calcular la potencia, que la potencia no depende de la distancia, la potencia siempre es la misma. Así, la potencia del foco será igual a la intensidad I sub 1 partido por 4pi r sub 1 al cuadrado. Si sustituimos valores de 1000 por 4pi y r, que es 1, no lo sustituimos por nada, esto nos daría un valor de 12.566,37 vatios como potencia que tiene el foco. Y ahora, si yo conozco la potencia del foco, puedo calcular la intensidad a 10 metros. La intensidad a 10 metros es igual a la potencia, que es la misma, partido por 4pi, y la distancia r la sustituyo por 10 y al cuadrado. Así tenemos que esta potencia, ¿no? Ahora, como lo que me está pidiendo es la intensidad de la onda a 10 metros, pues ya directamente sustituimos. Aquí P por 12.566,37 por 4pi y por 10 al cuadrado, que vale 100. Y esa intensidad nos da un total de 10 vatios partido por metro cuadrado. Ya tenemos resuelto el apartado A. Para calcular el apartado B, tenemos que tener en cuenta que la diferencia de fase de 2 puntos es debido a la diferencia de marcha. Entonces, esa diferencia de fase es igual a K x sub 2 menos x sub 1, donde K es igual a 2pi, es el número de onda, 2pi partido por lambda, y la diferencia de camino, en este caso, sería, bueno, vamos a sustituir, vamos a poner la ecuación y después sustituimos. Aquí tendríamos que diferencia de marcha es igual a 2pi. La lambda la podemos calcular como la ecuación que relaciona la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Lambda es igual a v partido por la frecuencia, es decir, 330 partido por 165, y esto da un valor de 2 metros. Por tanto, cuando tengo que sustituir lambda, la puedo sustituir ya por 2, y x sub 2 menos x sub 1 será uno que vale 10 y otro que vale 1.
Esto me da 9 pi radianes de diferencia de fase, pero como cada 2 pi paso por el origen, pues esto equivale a un desfase de pi radianes. Pi radianes. Y ese es el desfase que existe entre el desfase de la onda entre esos dos puntos. Para calcular el apartado C, nos dicen que calculemos la variación de intensidad sonora entre ambos puntos. Es decir, tenemos que calcular los decibelios a 10 metros, los decibelios a 1 metro y hallar la diferencia. 10 por el logaritmo de I sub 10 partido de 10 elevado a menos 12, que si sustituimos valores y recordamos, I sub 10 era igual a 10 partido de 10 elevado a menos 12, todo esto nos da un valor de 130 decibelios. Si calculamos los decibelios a 1 metro de distancia, será 10 por el logaritmo de I sub 1 partido de 10 elevado a menos 12. Como I sub 1, la intensidad a 1 metro era uno de los datos del problema que valía 1000, sería 10 por el logaritmo de 1000 entre 10 elevado a menos 12, que puesto en la calculadora da 150 decibelios. Lógicamente, cuanto más cerca nos encontremos, mayor será la sensación sonora. Y, a fin de cuentas, lo que nos está pidiendo, existe una diferencia de 20 decibelios. Una diferencia de 20 decibelios entre el punto de que se está a 10 metros y el que está a 1. Y ya para terminar, nos dicen que a qué distancia del foco dejaría de oírse el sonido. Bien, el sonido deja de oírse cuando los decibelios valen 0. Y eso ocurre cuando la intensidad es 10 elevado a menos 12. Es decir, cuando deja de oírse los decibelios tienen que valer 0 y eso implica que para que valga 0 el logaritmo tiene que valer 1. La intensidad tiene que ser 10 elevado a menos 12. Entonces, como nosotros sabemos en la ecuación que la intensidad es igual a la potencia partido por 4pi r al cuadrado, si aquí sustituimos la intensidad por 10 elevado a menos 12, la potencia que la sabemos era 12.566,37 partido por 4 por pi y por r al cuadrado, si de aquí despejamos r, nos dará a qué distancia r dejará de oírse. R, una vez que lo metemos aquí en calculadora, nos da la raíz cuadrada de 12.000. Vamos a poner directamente su valor, que esto es igual R es igual a 31.622,7. Es decir, nos da un valor de 31,6 kilómetros. Y con eso el problema queda terminado.